A continuación presentaré 2 capítulos del texto de Álvaro de Anzorena Cao titulado 15 pasos para la selección de personal con éxito. Estos son el capítulo 9, correspondiente al planteamiento y desarrollo de la entrevista de exploración inicial focalizada, y el capítulo 10, correspondiente a la información mínima que se deriva de la entrevista inicial focalizada. Este tipo de entrevista de exploración inicial focalizada tiene como objetivo fundamental realizar una entrevista que permita conocer mejor a los candidatos en cuanto a sus características personales, físicas, profesionales y de comportamiento. Para realizar una entrevista exitosa, el entrevistador deberá preparar la entrevista considerando los siguientes aspectos. En primer lugar, deberá conocer en detalle la ficha de requerimientos de cobertura del puesto de trabajo. Después deberá familiarizarse con el currículum vitae de los posibles candidatos, para no acudir demasiado a él durante la entrevista. Además de conocer su expediente médico, si existiese, entrevistas anteriores del candidato si existiesen, y pruebas psicotécnicas si existiesen y o si fueran pertinentes. Al planificar la entrevista deberá fijar algunos temas principales, líneas básicas de lo que se tratará durante la entrevista, teniendo en cuenta además el tiempo que dispondrá para realizarla. Es importante que deje algún tiempo tras finalizar la entrevista para anotar algunos comentarios e impresiones mientras estas siguen frescas. Antes de planificar las preguntas, deberá preparar además información básica para el candidato sobre el puesto ofrecido y los pasos que debe seguir posterior a la entrevista. Una vez que el entrevistador cuente con toda esta información, podrá realizar la preparación de una buena entrevista, la cual deberá responder algunas preguntas claves como si existe algo llamativo o dudoso en la trayectoria del candidato, si hay incongruencias en su historia o algunas lagunas de información llamativas. Además de permitir al entrevistador verificar que ciertos elementos coincidan, como su formación o nivel de puesto alcanzados en su trayectoria profesional, su situación familiar, motivaciones, resultados de pruebas psicológicas o informes internos si existiesen. En síntesis, se debe reconocer si se puede hacer una idea inicial del candidato, si se tiene la información necesaria sobre la persona en su entorno, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Anzorena menciona también que para que el entrevistador pueda extraer la mayor cantidad de información útil, debe mantener una conversación ágil y viva, lo cual requiere de audacia y espontaneidad. Y una guía de los temas a tratar puede ser buena para esto, sin embargo no debe ser seguida tan al pie de la letra, puesto que hacerlo de esta manera puede hacer que la entrevista se vuelva un tanto monótona y que el entrevistado se limite a responder solo lo preguntado. Se recomienda también evitar preguntas que puedan ser respondidas con sí y no, ya que este tipo de preguntas no estimulan al candidato a responder libremente. En su lugar, las preguntas indirectas y abiertas son una mejor forma de obtener mayor información. No está de más aclarar que este tipo de entrevista no es similar a una conversación común y corriente del día a día, dado que debe ser cuidadosamente planificada y controlada por el entrevistador. Se deberá estructurar un plan de indagación con el cual se consigan los siguientes objetivos. Que el candidato pueda expresarse y comunicarse abiertamente, para así poder evaluar su capacidad de comunicación interpersonal. Conocer y repasar los aspectos generales de la trayectoria profesional del candidato. Explorar sus conocimientos teóricos y prácticos. Conocer qué responsabilidades ha tenido anteriormente. Explorar en profundidad características de la conducta general del candidato. Y por último, conocer aspectos generales de sus necesidades psicológicas básicas y cuáles son sus motivaciones. En cuanto al cuerpo de la entrevista, Anzorena menciona que ésta debe estructurarse de acuerdo a puntos básicos o preguntas guías como las que se muestran a continuación. Como regla general, si se quiere conocer acerca de las competencias conductuales del sujeto, deberán hacerse algunas preguntas conocidas como flashback conductuales. Estas preguntas se hacen al candidato con la intención de hacerlo recordar determinados tipos de situaciones que ya vivió y cómo se comportó en determinados momentos.
Evaluar conductas pasadas del candidato para predecir las futuras tiene varias ventajas. Algunas de ellas son eliminar malentendidos sobre las experiencias pasadas del candidato, eliminar impresiones personales que sesgan la evaluación y además darse cuenta si el candidato ha mentido o miente sobre algo. Tras hacer una de estas preguntas acerca de una determinada competencia conductual, el entrevistador deberá cerciorarse que esto es así a través de un procedimiento conocido como STAR, en que se evalúan 4 aspectos referentes a la situación. Situación, en que se deberá preguntar sobre qué, cómo, dónde y cuándo, a modo de conocer el contexto en que se produjo la situación. Tarea. Aquí se deberá indagar sobre cuál era su labor en aquella situación, qué resultados debía tener en esa labor y por qué eran importantes. Este tipo de preguntas se realizarán para tener una idea de las responsabilidades y objetivos del candidato en aquella situación. Acción. Con preguntas como ¿y qué hizo? ¿Qué dijo? Se buscará conocer en detalle la forma en que el candidato actuó o se desenvolvió en aquella situación. Y por último, resultado, en que con preguntas como ¿qué pasó después? ¿Y cuál fue el resultado?,